Ay, murió en Buenos Aires. Tiene las cuatro.
Hola, buenos días. Yo no te escucho por si acaso. Ah, tía, disculpa, ¿cómo estás? Bien, gracias. Vamos a esperar que los chicos lleguen. Sí, por supuesto. Eh, Podríamos estoy, esperar unos 5 minutos desde las 10, incluso, me se me voy imagina. a, voy a avisar si es que siempre se demoran como 5 o 10 minutos en Ya, llegar. pero no hay problema. Sí. Ya. Tenemos tiempo para preparar, o sea, para contar la clase y dura 1 hora más o menos, con las preguntas incluidas al final. Ajá, sí. Sí, así está bien. Así Súper. que lo voy a avisar porque igual no estoy en la casa, tuve que salir, así que estoy desde el celular. ¿Ya? Pero estoy siempre avisándole y como ya lo dejé grabando, se está Ajá. grabando. Ah, súper, perfecto. ¿Ya? Gracias, Carolina. Me avisas cualquier Ya, cosa por acá. ya, gracias. ¿A ti? Compartir pantalla. Hola, buenos días. Hola, Jessica. Hola, Carito, ¿cómo estás? Buen Bien, día. gracias. ¿Están los dos? ¿Quién? ¿El Max? Sí, el Max está acá al lado, porque estoy en Ah, el auto. ya. Hola, Max. Max te dijo hola, la Jessica. Así que eso, vamos a ver, vamos a escuchar hoy día la capacitación. Mientras que voy saliendo, voy a hacer un trámite, Ya, pero la vamos a escuchar. ok, súper. Vamos a ver si llega más gente, si no, la partimos nomás. Ya, Total, después está grabándose, así que vamos a ver. súper. Me quedo escuchando. Ya, gracias. Besos, chao. Hola, Rosario, buen día. Hola, buenos días. Vamos a esperar hasta las 10:05 para comenzar. A ver si se conecta alguien más. ¿Les parece? Gracias, gracias.
Perfecto, entonces siendo las 10:05 de la mañana de este día que es jueves 29 de enero del 2026, vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Y por supuesto, antes me gustaría presentarme. Mi nombre es Michelle Moré, soy abogada y trabajo en Legal Broker. Estoy a cargo principalmente de dos áreas, que es la gestión documental o también llamada Document Controller o sea, y también estoy viendo arrendamientos. Entonces son dos áreas que se unen súper bien para poder darles esta capacitación. Y antes de comenzar con los temas, como somos poquitos o poquitas, me gustaría que en breves segundos, minutos nos presentáramos, cómo se llaman, de dónde vienen, cuánto tiempo llevan en esta área, en este trabajo, y cuáles son sus expectativas de esta reunión y capacitación. Partimos con Jessica. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola Buen día. Michelle, buenos días. Bueno, mi nombre es Jessica Muñoz. Llevo en gestión y propiedades prácticamente desde que partió, Ujú, porque justo coincidí con Hernán, que es el dueño de la empresa, en un canje y él me ujú, invitó a participar de su emprendimiento, su empresa en ese momento. Y la verdad es que me pareció muy interesante y por eso ingresé a esta, no sé cómo decirlo, plataforma. ok, Bueno, yo en realidad soy corredora de propiedad. Yo de profesión soy contador auditor ya, y trabajo como corredora de propiedades más o menos como del año 2000, ajá, porque tuve que dejar el trabajo formal que tenía, que trabajé en el Banco Santander 7 años, ujú, y producto de una situación familiar, me tuve que quedar en casa más bien cuidando a mis hijas porque eran muy pequeñas. ya, Y desde ahí, bueno, hice el curso de corredora y empecé a trabajar en esto. Y gracias a que quizá trabajé en el banco, se me hizo muy fácil empezar a trabajar como corredora. Y la verdad es perfecto, que, y desde ahí que, bueno, que trabajo como independiente. Yo nunca trabajé en una empresa como supervisada, sino que siempre he sido independiente. ya. Eso, Muchas gracias Jessica. Y una última pregunta, ¿de dónde sí. eres? Bueno, yo vivo en Santiago, Ajá, en la comuna de Peñalolén, ya, pero perfecto. desde acá me muevo por todo Chile. La Por verdad es todo que Chile, wow. vendo cosas en Arica, digo, desde Arica a Villarrica, vendo cosas en La Serena, donde me digan yo vaya parto. Ya, Así. súper. Muchas gracias Jessica. Gracias, Cris. Carolina Moraga. Soy yo. Hola Carolina. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy la encargada de gestión y propiedad. Eh, la verdad es que yo soy contador auditor. Tengo un curso de corretaje de propiedades, pero no soy experta. Ya, Y eso, la verdad es que no hago corretaje ni nada de esas cosas porque soy la encargada de gestión y propiedad, entonces no me da tiempo. ya, perfecto. ¿Y de dónde eres? Vivo en Padre Hurtado. Padre Hurtado, Ajá. perfecto. Para ir mapeando más o menos las municipalidades que le hago esta pregunta, ¿ok? Gracias, Carolina. Rosario, ¿cómo estás? Buen día. Si te puedes presentar. Hola, buenos días a todas y todos. Todas, somos creo que todas mujeres, así que energía femenina. Me Ujú. presento, soy abogada, también trabajo en Legal Broker, soy subgerenta legal. Y hoy día vine también porque quería estar aquí en la reunión, un poco también para profundizar mis conocimientos y también para apoyar en cualquier otra duda que pueda surgir con respecto a alguna operación o algo que tengan que quieran hablar. Gracias, Así Rosario. que ¿Y de dónde eres? ¿Dónde ahora vives? vivo en Ñuñoa. En Ñuñoa. Perfecto. Gracias. Elisa Vázquez. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. Bien, gracias. Vivo en la comuna de Lampa. Lampa. Trabajo zona norte, Quilicura, Colina, Lampa, y me inicié en este rubro solo de casualidad y por la necesidad. Ujú, Hace 20 años, pero de manera solo particular ya. por razones
estudié técnico jurídico, pero por razones de la vida me tuve que venir a Santiago con una barriga a cuesta ¿Cómo está? y con una casa que me quedaba en Chillán. ¿Qué Ya. hacía? La empecé a arrendar. Desde ahí comencé un negocio propio, tengo mis propias propiedades, las que administro, las que hemos adquirido de manera paulatina junto a mi esposo. Y hace 4 años que me inicié como corredor de propiedades. Mm, Porque antes lo hacía por un tema propio, pero no para público general, como digo yo. ya. Y hace 4 años mi hijo mayor me dijo, mamá, lánzate, tú lo has hecho toda la vida. Efectivamente, yo lo había hecho toda la vida, pero es distinto cuando uno lo hace para uno a cuando Ujú. lo hace para el resto. Así que esa es como un poquito mi historia y hace 4 años que soy corredora ya de propiedades, lanzada y todo. No es lo mismo trabajar para otras personas que para uno misma, entonces he tenido que cambiar algunas cosas, otras las he mantenido porque creo que mejoran el tema del corretaje. Así que eso, Elisa, muchas gracias por por ahí va contarnos. mi historia. Gracias, Elisa. Y entiendo que solo falta Alejandra o Yasna. Yo, Yasna. Ah, Hola, Yasna. Hola, Yasna, ¿cómo estás? Buen día. buenos días, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Yasna González, soy de Cliff Propiedades. Esta es una empresa familiar, trabajo yo y mi mamá. Mi mamá es corredora hace como 30, 40 años, no sé, más o menos. Ya. Ella fue la que partió, yo, pues fue circunstancial. Eh, yo soy actriz de profesión, me fui a vivir al norte con mi marido, 4 años, 5 años, nació mi hija, y cuando volví a Santiago no quise dejar a mi hija sola, porque ser actriz significa hacer muchas giras, mucho teatro, Sí. mucho, viajar mucho fuera. Así que mi mamá me dijo, trabaja conmigo, así que empecé a acompañarla y aprendí el trabajo in situ. Después hice el curso formal en Coproch, sí, sí. Y bueno, llevo en este asunto casi 12 años más o menos, un poquito más, diría yo. Súper. Pero en forma independiente siempre. No me gusta mucho amarrarme con horarios ni nada por el tema de mi hija. Mi hija tiene ahora 14, pero soy yo la que la llevo a todos lados, a sus Ah, entrenamientos, a su colegio, a sus perfecto. actividades. Entonces, me gusta tener como la disponibilidad en mi tiempo, mis fines de semana también. La ventaja de ser corredora independiente es que uno puede manejar sus tiempos perfectamente. O sea, Ujú. de repente, claro, a lo mejor pierdo todo un sábado quizás, pero soy capaz de organizar las visitas en un horario acotado. Si no puedo, no sé, si tengo una actividad con mi hija un domingo, voy a la actividad, organizo todo para después, o en la semana durante las horas que ella esté en el colegio. Entonces me acomodo mucho, mucho el trabajo, sí. Y vivo en Las Perfecto. Condes. Muchas gracias, Yasna. En Las Condes, súper. Y les quería agradecer también por encender la cámara porque eso me permite ir viendo cómo va la explicación, si tal vez estamos un poco muy rápido, muy lento, si estoy un poco fome, si me falta tirar algún chiste o algo similar. Entonces, gracias por la cámara porque tengo el feedback inmediato de ustedes. Y habrá alguien que falta, Alejandra, no sé si ya pasamos por ti, Alejandra. No, ¿No? ¿Cómo no. estás, Alejandra? Muy buen día. Hola, buenos días. Mira, yo empecé hace como 5 años, producto de la ¿Sí? pandemia. Yo soy matrona. Ya. Entonces me aburrí también trabajar en salud por todo el estrés que había en esa época de la Mm, demanda y ya como que me enfermé. ya. Entonces yo he hecho hace años atrás un curso de corretaje, justamente por las propiedades que yo tenía mía, y me empezó a gustar. Y al final he ido adquiriendo la experiencia, la expertise y me ha gustado porque es Ujú. impagable que nadie te mande, sobre todo los médicos que son, los chilenos son muy dominantes, son muy posesivos, son muy perfectos, digamos. Entonces eso a mí me chocó siempre en mi profesión, porque somos humanos y nos podemos equivocar. Así Ujú. que de ahora en adelante no, ya no soy más, ya tengo mi edad, entonces he decidido, igual esto es voluble, ¿ah? O sea, de repente un mes no te va bien, otro mes sí, entonces igual hay que trabajar. Independiente que sea uno no tenga horario, pero uno tiene que buscarla, Claro. porque no te va a llegar la plata a la casa. Así que hay que ser busquilla y eso he tratado. Y bueno, y me ha gustado. Y estoy hace como 5 años con esto Ujú. y estoy contenta. O sea, por lo menos sumando, raya para la suma, me ha sumado Ya. en mi vida. Muchas gracias, Alejandra. ¿Y de dónde eres? De Quilpué.
Quilpué. Yo Sí. viví en Quilpué un tiempo, en Bilbao, calle Ah, Bilbao. sí. Sí, cerquita. Sí, también yo vivo Cerca del cerca terminal de buses de Quilpué, de... ahí a la Sí. vueltecita. No, y es impagable vivir en esta zona por lo mismo, porque es una zona muy rica en todo, pues está al lado de la playa, es una ciudad turística, entonces, y el clima, la ciudad Sí, del sol. la Ciudad del Sol. Es verdad. Así que eso, Muchas gracias, Alejandra. ¿Hay alguien que ya. falta? Entiendo que ya estamos todas presentadas, ¿sí? Bien. Entonces, les voy a pedir que se abrochen sus cinturones porque este viaje comienza ahora. Em, Quiero dar un pequeño contexto que hoy no vamos a hablar solo de ventas en sí, sino que vamos a hablar de la seguridad jurídica asociada a la venta o a la compraventa de una propiedad. ¿Ok? Entonces, nuestro objetivo como legal broker es que aprendan a detectar pequeñas bombas de tiempo antes de firmar una promesa de compraventa, de firmar la misma compraventa y también asegurar que su trabajo, su esfuerzo y su tiempo esté optimizado desde el día 1. Entonces, para eso es que estamos reunidas y reunidos, si es que hay algún hombre por ahí escuchando al fondo, perdón, estamos reunidas aquí para ver casos reales, para entender qué pedir y por qué. ¿Ok? A ver, voy a hacer la presentación. Se ve la presentación, ¿cierto? Se me olvidó confirmar eso antes. Sí, perfecto. Gracias, Yasna. Hay ciertas claves para captar propiedades con éxito. Entonces, ahora vamos a ver algunas recomendaciones para lograr las compraventas más rápidas, eficientes y sobre todo seguras. Entonces, regularmente nosotros o nosotras o ustedes, que son las corredoras de propiedades que llevan hartos años trabajando en esto, la primera etapa es captar la propiedad, ¿sí? Y con esto nosotros tenemos dos tipos de oferta de venta, que puede ser la orden no exclusiva o la orden exclusiva. Vamos a partir por la segunda, ¿ok? En la orden exclusiva, el dueña o propietario se compromete a que solo tú, Yasna, que solo tú, Elisa, que solo tú, Rosario, sean las personas que van a gestionar la venta por un tiempo determinado, ¿ok? Y esto también protege su inversión en marketing, en poner el cartel, en subir la foto, en el tiempo que se toman, en ir a mostrar la propiedad y demás, ¿ok? Entonces eso implica eventualmente un apalancamiento exclusivo de ustedes alrededor de esa propiedad. Y la orden no exclusiva es que el dueño, dueña, propietario o propietaria puede vender por sí, por su cuenta, con otros corredores o corredores de propiedades y esto tiene sus pros y sus contras, obviamente, como todas las cosas en la vida, que puede, diluye el esfuerzo porque más personas dándole como prioridad a la propiedad, pero a su vez implica que cualquier persona en cualquier momento que tenga apalancada esta propiedad también en una orden no exclusiva pueda vender la propiedad y por lo tanto sabemos que eso implica una comisión que se pierde eventualmente, ¿ok? Y esta orden de venta no es un simple formulario que se llena, sino que es algo así como un contrato de corretaje. En este documento, ustedes eh, comprometen y se firma el encargo que les da el propietario o la propietaria de ofrecer esa propiedad al mercado. Y la importancia jurídica que tiene esto es que es el único respaldo legal que tienen ustedes para poder cobrar sus honorarios en caso que el propietario lo venda por afuera o se comprometa o lo vea con otro corredor que tal vez le va a cobrar menos comisión, etcétera. Entonces, es importante que exista esta orden de venta, ¿sí? Porque ante cualquier cosa no hay una prueba del encargo que le mandó el propietario ante el tribunal. Y al momento de captar las propiedades, hay que hacer unas ciertas entrevistas, algunas preguntas que pueden ser un poco incómodas, pero son sumamente necesarias para efectos de tener noción de los efectos que puede tener la compra-venta. El estado civil y el régimen matrimonial, esto es vital, es muy importante, como ya sabrán y lo podemos conversar después, es súper importante consultar el estado civil.
Porque en Chile, si el vendedora está casada en sociedad conyugal, sabemos que, o vamos a aprender que, no se manda solo o sola, sino que necesita la autorización de la persona con la que está casada para poder vender. ¿Ok? Entonces, la regla es que aunque la casa esté a nombre del marido, necesita la autorización, vale decir, la firma en la compraventa o la promesa de compraventa de la mujer para vender. Si la mujer no firma, la venta es nula. ¿Y cómo yo puedo saber esto? Con el certificado de matrimonio, que ustedes lo pueden descargar de forma gratuita en el registro civil con el RUT de la persona. Y ahí les va a decir si está casado o casada, el régimen en el que está casado o casada, y por lo tanto pueden dilucidar cuáles son las características que tiene para poder vender, si necesita la firma de otra persona o no. Lo otro importante también es si tiene créditos hipotecarios pendientes. ¿Por qué creen que es importante saber si es que la propiedad tiene créditos hipotecarios pendientes? Para ver en qué condición está su deuda actual, porque puede ser que haya algún embargo o algo extra que uno... Ya. A mí me pasó en una A ver. oportunidad con un cliente y yo pregunté su estado civil. Consulté con quién tenía su crédito hipotecario, súper bien, pero él hubo una parte que no me la comentó, Ujú, que tenía una cláusula de embargo en la propiedad. ujú. El punto es que esa cláusula se la pusieron después al tiempo, pero él no me comentó la notificación ni nada. Cuando yo le Chuta. solicité el dominio vigente y el de hipoteca, estaba todo limpio. Con el paso del tiempo, le cayó esa cláusula, le inscribieron al margen y todo. El punto es que cuando tenía un comprador, me encontré con la sorpresa. El vendedor no me había dicho nada. Entonces creo que hay que, desde ahí en adelante, yo a los clientes siempre les digo, piensen que yo soy un cura, me tienen que confesar todo sobre Está la súper. propiedad. Está Porque súper bien esa estrategia. sí, porque es la única forma en que yo tengo de ayudar o hacer o algo. Y Ujú, no cuando ya tenemos al comprador en las manos. perfecto. Pero eso me pasó en una oportunidad y desde ahí en adelante yo siempre digo, piensen que soy un cura, me tienen que contar todo sobre la propiedad. Cuando pasen las cosas me tienen que avisar inmediatamente para Sí. saber qué es lo que hay que hacer por A, B o C motivo. Porque yo la tomé en condiciones, pero cuando la fui a vender había una cláusula ya. Había cambiado. Ujú. Así es. Gracias, Alicia. Yasna, tú ibas a responder por qué es importante tener un crédito hipotecario, saber si tiene un crédito hipotecario pendiente. Porque igual es la forma de continuar, porque si no tienes que mandarle todos los papeles o a un banco que funcionan realmente distintos, o conseguirle tú a quizás un abogado que haga el estudio de título, porque ahí ya no habría un banco de por medio, o sea, hay un banco de por medio si tienen crédito hipotecario, los que van a comprar, pero me refiero a que ya no van a tratar directamente con el dueño, básicamente, no con un banco. Ya, Entonces también es importante perfecto. saber esto para ver cómo uno continúa. Y lo otro importante es saber y preguntar siempre si tienen usufructo, si esa propiedad tiene algún usufructo o algo, porque me ha pasado también que a veces la gente dice, no, si la propiedad la puedo vender y tienen, claro, un usufructo de alguien, del papá, de la mamá, de alguien, y finalmente esa es la firma que de repente cuesta que salga. Al final, o sea, Perfecto. cuando uno saca la hipoteca y me pregunta, bueno, ¿y su mamá está dispuesta a firmar? No, si yo lo converso con ella, sí, después sí, se me dijo que sí una vez, y finalmente no está tan claro. Pero eso también sería importante preguntar. Y lo otro sí, porque efectivamente uno tiene que ser como un confesor, porque a veces te ocultan cosas súper tontas, porque de repente gente, mujeres sobre todo, así como si no, si la casa es mía, si yo estoy casada y finalmente están separadísimas hace mucho rato y no tienen idea dónde está el marido, y también se vuelve uno un poco detective buscando al marido que se quiere firmar, y pasan muchas cosas, pero sí, eso Ajá. básicamente. Gracias, Yasna. Jessica, ¿quería responder la pregunta? Sí, yo creo que Sí, a ver. es importante saber si la propiedad tiene un crédito hipotecario Ujú, para conocer de qué institución, porque muchas veces los bancos operan distinto de las mutuarias, operan distinto de otro tipo de instituciones. Entonces, a veces cuando uno sabe de qué banco es el crédito, muchas veces me ha pasado que yo he sugerido al comprador ujú. que solicite el crédito en ese mismo banco cuando se puede, porque la venta es muy rápida. O sea, yo he Ya. vendido propiedades en 2 meses con el mismo banco.
Es una cosa mucho más rápida que si es con distintos bancos. Eso quería opinar. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, es importante saber si es que tiene un crédito hipotecario pendiente por todas las razones que ustedes comentan. Ay, perdón, que me salió un aviso. Y qué buena este nivel de respuesta, porque la idea de estas reuniones también es que vayamos contando las experiencias que tuvieron ustedes y que nos podamos nutrir dentro de la inteligencia colectiva para poder compartir estas opiniones y decir como, ah, mira, en esta reunión con Michelle que pasó esto, Jessica contó una experiencia que la voy a tomar también para ocuparla, ¿ya? Después pasamos a si tiene deudas morosas, dividendos, gastos comunes y contribuciones. Aquí quiero hacer una salvedad que es importante. Todos y todas tenemos deudas. Todas tenemos deudas. Y no es malo tener deudas. Por ejemplo, si yo digo, voy a ir a comprar, tía, voy a ir a comprar pan. Eso es una deuda. Me comprometí a hacer algo y que está pendiente porque todavía no lo cumplo. Si digo voy a ir a comprar pan a las 11 de la mañana y ya son las 11:30 y yo no fui a comprar pan, ahí mi deuda está morosa, está al debe. Todos, insisto, no sé, pues, la cuenta de la luz es una deuda. Si yo no la pago a la fecha que tengo que pagar, ahí es morosa. Y ahí está el problema. Porque empiezan a correr los intereses y mi tía me dice, oye, pero me dijiste que ibas a comprar pan a las 11:30, a las 11 y todas las 11:30 todavía no vas. Entonces empiezan como todas las represalias de una deuda que se debe. ¿Y por qué es importante saber si es que tiene deudas morosas? ¿Qué puede pasar eventualmente con una propiedad que tiene una deuda que no se ha pagado? Si debe el dividendo, si debe las contribuciones. Eso es lo peor que puede pasar, yo creo, con una propiedad que tiene una hipoteca, por ejemplo, que no se ha pagado, que se vaya a remate, que finalmente la pierdan porque son tantas las deudas que tiene que no se sustentan, no se pueden pagar de inmediato. Entonces esto implica un juicio, implica un proceso que igual es un poco duro para el propietario y tampoco se puede vender si es que tiene deudas por lo mismo, porque en principio el siguiente comprador, que no está enterado de la deuda, y por eso es tan importante hacer un estudio de títulos acabado, que Legal Broker hacemos estudio de títulos también, es importante que se haga esto a cabalidad, que se registren todos los documentos que se tienen a la mano para ver que no tengan deudas. Y por ejemplo, en la ley Papito Corazón, que sabemos que es el Registro Nacional de Deudores, ¿sí? Yasna, por favor. Lo que pasa es que quería hacer una acotación ahí, con respecto a las deudas. Tuve una venta tuve una venta de un departamento que tenía un crédito hipotecario de X o F que faltaban pagar, que no sé, ponte tú, voy a poner un número X, ponte tú, el departamento costaba 100 y la niña debía 70 al banco del departamento. Ya, se hizo todo el trámite y todo, y después el banco saltó cuando se iban a dejar los valeristas, de que esta chica tenía otro crédito con el banco de consumo, por, no sé, 25 millones. Y el banco no se negó a firmar si es que no estaba cubierta la deuda completa, digamos, del banco. Del otro crédito. Claro, el tema es que ella no sabía que le habían prestado esa plata como con fines generales, o sea, porque hay una forma que te agarra la casa, o no. Algo firmó ella que no supo y el banco tampoco le informó a ella lo que firmó. Bueno, pasa mucho que la gente firma cosas con fines generales y no lee mucho. Pero claro, pues finalmente prácticamente se quedó con, no sé, 5 millones de pesos en el bolsillo de la chica porque el banco no se negó a firmar y ya estaba firmada la promesa. De hecho, tuve que hacer que mi clienta viajara a Antofagasta para poder cambiar los valeristas que ya habíamos dejado en la notaría porque mi clienta compraba el contado. Entonces tuve que viajar a cambiar los valeristas juntas a la notaría para que se los devolvieran, para dejar otro monto en la notaría para el banco, para que pudiera ir a firmar. Fue todo un lío. Entonces igual de repente los ejecutivos, no sé si preguntarles a ellos cómo está el crédito o si existe otro crédito, porque en realidad uno como que no se puede meter en eso, así como, oye, ¿tienes créditos de consumo en el mismo banco? Claro, porque a veces estén amarrados además de uno del otro. Exactamente, el problema es cuando los amarran. Exacto. Gracias, Yasna. Jessica, ¿tiene la mano levantada o se quedó de antes? No, parece que se quedó de antes. Bueno, entonces,
Se quedó de Perdón. antes, Ah, ya, pero perfecto. disculpa, igual quería yo, Sí, por favor, me dale. parece como extraño, porque cuando tú entregas al banco, digamos, donde está la deuda, entre bancos, claro, entre bancos es distinto, en este caso era una persona natural. Es verdad, sí, no, yo estaba como pensando cómo el banco no se dio cuenta antes que había otro crédito, porque ellos en realidad cuando hay fines generales, la carta de resguardo que le manda el banco A al banco B no se aprueba si es que no está la totalidad, pero claro, ahora me hizo sentido porque esto era una compra al contado, entonces claro, ¿cómo tú vas a saber que tiene otro crédito? Claro. En realidad, claro, si la persona no te lo dice, ¿y cómo puedes tú averiguar eso? Uf, yo lo que haría sería preguntarle al ejecutivo del banco que está teniendo la operación y si no, preguntarle a su cliente que revise bien los créditos que tiene, porque Lo que pasa es que esta chica sabía del crédito, lo tenía ajá, súper claro, pero no ajá. sabía que estaba amarrado al departamento. Porque ella pensaba pagar el crédito Ah, igual de alguna forma con la plata que recibiera, porque estaba haciendo un ya. emprendimiento. Entonces decía, claro, yo pago esta deuda, me quedo sin deuda. Pero claro, el tema es que no sabía que estaba amarrado al departamento. Ese fue el Entonces problema. ahí Ella tendrían se que ir directamente enteró con ahí el mismo. ejecutivo y que les entregue el documento que firmó y que lo revisen a cabalidad, porque ahí tendría que estar escrito que estaba como este amarre de un crédito con el otro. ¿Sí? Es Pero como ojo, entrar a leer, ojo, a picar. a mí me pasó hace muy poquito con Banco Estado. Banco Estado, ¿ok? Cliente vendedor, Banco Estado, cliente comprador, Banco Estado. La liquidación, o sea, toda la información la tenía Banco Estado. No había por dónde sacar algo. El Ok. cliente vendedor en plena pandemia repactó estas cuotas que se podían dar. El punto es que el banco nos entregó una liquidación porque yo pedí la liquidación y me entregó una liquidación. Ok, como me la entregó la ejecutiva, que era del Banco Estado, todo Banco Estado, la información no podía salir de ningún otro lugar, y me entregaron una liquidación. Se la mostré al vendedor, sí me dijo, es eso. El punto es que al minuto del pago salió que el vendedor ya se habían solucionado todo el tema de las platas, los pies, el crédito hipotecario y todo, salió de que debía 9 millones de pesos más porque no consideraron este tema de pandemia que él hizo La refactación. sí, justamente, y eran 9 millones de pesos, que no eran 100 lucas, 900 Ujú, ujú. lucas, que, se me pasó. Bueno, se solucionó, el propietario, el antiguo vendedor tuvo que poner esos 9 millones de pesos, porque claro, si no el banco no firma, ojo que el banco hasta firmó, la inscripción se realizó en nombre del nuevo dueño, teníamos todo hecho y ahí recién el banco se dio cuenta, uy, me faltaron 9 millones de pesos a agregar a la liquidación. Chuta. Pero ya estábamos con la inscripción lista del nuevo comprador, entonces yo dije, pucha, ¿y qué hacemos en ese caso? No, si fue un tremendo despelote porque Sí. pasó por todos lados y nadie se acordó de esos benditos 9 millones de pesos que faltaban. El Ujú. banco se dio cuenta cuando yo informé que la propiedad ya se había traspasado a nombre del nuevo comprador y que había que ver el tema de los pagos. Ahí recién se dieron cuenta de que faltaban 9 millones de pesos en las liquidaciones y en todos lados. Ya. No tengo Ese idea problema es cómo pasó. cuando los ejecutivos se equivocan, Sí. lamentablemente ellos son los dueños entonces de la pelota, pues entonces no hay mucho que hacer ahí. No, Lamentablemente ellos manejan todo y uno tiene que empezar a asumir, ¿no? Porque igual para esa chica, para reclamarle al ejecutivo, porque nadie la había informado antes. Y entonces sí, no, porque tú deberías haber sabido, pero sí, pero cuando yo pedí la liquidación de la Sí, pues. deuda, es no me que enviaron el monto que me están pidiendo ahora, me mandaron solo el monto del hipotecario. sí, Entonces, bueno, fue todo un tema, pero finalmente igual tuvimos que hacerlo, porque si sí. no nos quedamos sin la transacción. Yo, no, yo peor, porque la ejecutiva me dijo, hay que hablar con el comprador, que él tiene que reponer esos 9 millones de pesos. Y yo le dije, ¿pero por qué? No le Y corresponde, ¿no? no corresponde, le dije, es al vendedor al que tienen porque ustedes eran los que tenían la liquidación. Entonces la ejecutiva me dijo, pero es que esto es responsabilidad, no le dije responsabilidad mía nunca, porque yo pedí la liquidación, yo vi una liquidación y no tenía idea que había más deuda, o sea, adivina tampoco Sí. soy. Pero fue, Gracias, Elisa. Entiendo que Jessica también tenía la mano levantada.
Sí, mira, lo que pasa es que yo estoy escuchando acá que lo que uno tiene que pedir al banco no es la liquidación, es el saldo insoluto de la deuda. Así se llama el certificado. En el saldo insoluto de la deuda aparece todo lo que la persona debe en el banco, incluso los intereses por pagar anticipado. Y por otro lado, el tema de los posterga, yo le llamo posterga, porque uno postergaba los dividendos, y lo que algunos bancos hacían fue fraccionar esos posterga que uno hizo y los incorporaba en el dividendo que uno va pagando después de ciertos meses. Otros bancos lo que hicieron fue llevar esos postergas al final de la deuda, ¿ya? Entonces, lo que, como moraleja, en realidad yo tampoco me había acordado de eso, que está explicando Elisa, es que muchos postergamos dividendos y lamentablemente, claro, en el crédito como tal no aparece, pero sí tenemos que preguntarle a nuestros clientes si es que él postergó alguna cuota, algún dividendo en la pandemia. Eso es muy importante, como dice Elisa. Perfecto. ¿Ven que sirven estas interacciones? Gracias, muchas gracias, Jessica. Michelle, Vamos a seguir avanzando. lo ¿Sí? último, sí, yo quería también decir que para cuando uno hace una venta, Ajá. también uno tiene que pedir la documentación del conservador, ¿me entiendes? Porque ahí Sí, ya también sale claramente. ya vamos a Ahí, llegar a eso. claro, pero es que, por ejemplo, aquí están hablando todo el rato del banco, pero uno también tiene que asegurarse con lo que está inscrito en el conservador, si tiene el certificado de hipoteca de gravamen, por mucho que diga la gente, no, ponte tú que mientan, lo que manda el papel, el conservador. Sí, Entonces, por yo eso creo que estamos como en la etapa de la entrevista Estamos inicial hablando exactamente de y la, después de la vamos a entrevista pasar a inicial. todos los documentos que se necesitan para asegurar lo que nosotros decimos, lo Es que estamos estamos en la conversando orden ahora. de venta recién. Y entonces vamos a seguir avanzando en virtud del tiempo. A ver, ahí avanza, sí. Ahora vamos a ver con qué documentos son los importantes. Y antes de ir a los documentos, quiero pasar a este ecosistema de las instituciones. Entonces, cada organismo emite documentos específicos que vamos a decir que hablan de la propiedad. Vale decir que entregan la historia de lo que pasa con esta propiedad, como bien decíamos antes. Entonces, el conservador de bienes raíces, también el CBR, habla de la historia de los dueños, los gravámenes que ha tenido, las hipotecas, las servidumbres y demás. Las municipalidades, específicamente las direcciones de obras municipales, nos aportan y nos entregan, nos hablan de los aspectos técnicos y de construcción que tiene cada propiedad, que el uso de suelo, la destinación, que si es comercial, que si es habitacional, que si es DFL2, que si tiene vivienda social y ya otras cosas que vamos a ver. En el sistema de impuestos internos y de tesorería general nos habla del avalúo fiscal, que sabemos que es mucho menor que el avalúo comercial, además de los impuestos que paga eventualmente. Y el registro civil nos habla del estado civil de las personas, lo que veíamos anteriormente, la importancia de estar casado, casada, el régimen en el que está este contrato. Y también, por último, tenemos el archivo judicial, donde encontramos podemos solicitar la copia de las escrituras. Y vamos a saber que es importante al menos llegar 10 años atrás del día que estamos presentes para efectos de saber qué documentos y papeles necesitamos. Entonces, el conservador de bienes raíces, nosotros podemos pedir los documentos que vemos aquí, entre otros, pero los que están acá son el DESDE para hacer el estudio de títulos relevante. La copia de inscripción o el dominio vigente es algo así como el carnet de identidad de la casa, del departamento, de la oficina que estemos revisando, y prueba quién es el dueño actual y que no la vendió a otra persona y que efectivamente está inscrita al nombre de la persona que está vendiendo la propiedad, ¿sí? El certificado de hipotecas y gravámenes, como hablábamos anteriormente, es la hoja de antecedentes de la propiedad y aquí nos revela qué cosa, las hipotecas, si ha tenido embargos, si tiene alguna prohibición de venta y si tiene servidumbres, que también ustedes comentaban que es importante tenerlas presentes para efectos de hacer la compra-venta.
y la copia de inscripción de títulos anteriores nos permite revisar quién fue dueño antes, cómo se vendió la propiedad y a quién, y de quién hizo el traspaso a quién. Es importante también tener en consideración que cada conservador, cada municipalidad, incluso si cada municipalidad y cada archivo judicial son un mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno tiene sus formas de solicitud de los certificados, los documentos, tiene sus tiempos de emisión, también sus precios y la modalidad de solicitud. Hay algunos que tienen que es todo 100% online, como el Archivo Judicial de Santiago, que uno lo pide hoy día, la cotización llega en la tarde, lo pagas y al día siguiente está la escritura o el documento que tú pediste en tu correo. Lo mismo que el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que es espectacular. Yo pido un dominio vigente ahora y me llega en 1 hora o 2 horas, incluso al día siguiente, si es que les costó llegar a él, pero es demasiado expedito. No así, por ejemplo, el Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, que se puede demorar hasta 1 mes en emitir un certificado de hipoteca y gravámenes, 3 semanas en emitir un dominio vigente. Entonces, es importante que tengamos como mapeado que no todo funciona de manera expedita y que hay que pedir en general los documentos con holgura necesaria para no llegar corriendo al momento de la firma y el estudio de títulos de la compra-venta, ¿ya? Dicho eso, en las municipalidades, la Dirección de Obras Municipales, encontramos estos documentos que son súper importantes. El certificado de número municipal acredita que la dirección física de la casa, vale decir como que el numerito que está fuera de la propiedad, coincide legalmente con el rol de la propiedad y que hay no hay cambio de nombre de la calle, que no se cambió el número porque cambió el lote, sino que eso mientras más actualizado está, más seguros estamos de que esté coincidente, ¿sí? Después el certificado de afectación pública o de no afectación o de expropiación municipal, también cambian los nombres en cada municipalidad, es una alerta de expropiación, ¿vale? Es decir, que indica si el Estado de Chile planea, por ejemplo, pasar una calle, planea hacer una casa o ampliar la avenida, por lo tanto reducir una parte de tu terreno, y si es así, si hay alguna como alerta programada de expropiación, esto sí afecta gravemente el precio, porque evidentemente se interviene la propiedad, ¿ok? El certificado de recepción definitiva implica que es una certificación en la cual la propiedad cumple con las normas establecidas en el permiso de edificación, ¿vale? Es decir, es una comprobación de que, señor o señora Dom, yo voy a construir esto de esta manera, que es el permiso de edificación, y después voy al final de toda la construcción y le digo, señora Dom, este es el informe final, y que verifica que yo construí tal cual dije cómo lo iba a hacer. Por favor, vaya a verificar. Entonces, sin esta recepción final, los bancos en general, yo creo que, o sea, no en general, no creo, sino que no dan el crédito hipotecario porque la propiedad no es garantía válida de que haya sido construida de la forma que se dijo que se iba a construir y que cumpla con todas las normativas de la comuna. Después nos pasamos al certificado de informaciones previas, que también se llama CIP, y que esta es algo así como una radiografía urbana. Entonces acá dice qué se puede construir, cuáles son las alturas permitidas, las líneas de edificación y el tipo de construcción también que se permite o que no se permite hacer. Después pasamos al certificado de deuda de derechos de aseo y que, como su nombre lo indica, arroja el resultado, es una hojita que en general es gratuita, hay otras municipalidades que lo cobran, y que revela si es que la propiedad tiene deudas de derechos de aseo.
aquí hay una confusión y en general. No siempre, si la propiedad paga contribuciones, no paga derechos de aseo. Eso, hasta el conocimiento que tenemos en la oficina, solo está con una ordenanza municipal de la Municipalidad de Las Condes, en el que si paga contribuciones, la propiedad no paga aseo. Pero también hay que ir caso a caso, evidenciando si es que se cumple esto. Nos ha pasado que nos han dicho, no, es que yo pago contribuciones, entonces no pago aseo, y vamos a la tesorería o a la oficina de recaudación de la municipalidad y nos entregan el informe y la propiedad tiene deudas de aseo desde el año 2018 y debe 1 millón y algo de derechos de aseo y la gente no estaba enterada. Entonces van y los paga. Pero también nos ha pasado lo mismo y no hay un cruce interno entre la Tesorería General de la República, que emite el certificado de contribuciones, y que si bien tiene las contribuciones al día y no paga derechos de aseo porque paga contribuciones, la municipalidad no ha hecho esta como equiparación, no ha pagado las contribuciones, el derecho de aseo, pero desde las contribuciones. Entonces hay que hacer un trámite un poquito extenso, que hay que ir a la municipalidad y decirle, señora tesorería, señor recaudación, yo pago contribuciones y aquí dice que si yo pago contribuciones no pago derecho de aseo. ¿Por qué tengo que replicar el pago si es que ya está listo? Entonces, ahí lo que corresponde es ir a la municipalidad y que se haga la cancelación de la deuda porque está pagando las contribuciones. Jessica, por favor, adelante. Sí, mira, con respecto a eso, Ujú. claro, tal como tú dices, la tesorería no conversa con el Servicio de Impuestos Internos y mucho menos con la municipalidad. Mucho menos, sí. No conversan. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de una propiedad que tú estás vendiendo, que es comercial, esa propiedad, ojo, que paga contribuciones de aseo, siempre. Entonces una vez me pasó que vendí la propiedad Ujú. y efectivamente, como pagaba contribuciones, listo, está sin ningún problema. Pero sí había deuda en los derechos de aseo, porque Tal cual. tienen que pagar sí o sí cuando es comercial. Eso quería acotar. Perfecto. Entonces, gracias, Jessica. Es importante siempre pedir certificado de la Tesorería General de la República de Contribuciones y el certificado de... Bueno, todos los que están acá son importantes y solicítenlos sí o sí siempre. Pero para efectos... Perdón. Qué bueno saber eso, porque yo generalmente, de hecho, los bancos no piden el derecho a aseo cuando pagan contribuciones. Y Los mismos bancos no efectivamente, te piden de ahí esa uno cosa. llega al momento de la inscripción y es como, oye, tiene deuda de derechos de aseo porque no lo ha pagado. Entonces, esto es lo que buscamos evitar, como esta sorpresa y estas bombas de tiempo que... Pero una consulta, en algún si el momento. ¿Sí? banco a mí no me pidió el certificado de derechos de aseo, ¿el conservador de bienes raíces tiene esa información? En principio... ¿Jessica? No, el certificado de derecho de aseo, tú lo sacas de la Sí, no, municipalidad, sí lo tengo claro, pero me no refiero a que del, como el no banco no del me está conservador. pidiendo, No, el el banco, conservador, si el banco a mí no me disculpa, pide el certificado de deuda de aseo, en general no lo pide. porque está pidiendo, porque pagan contribuciones, claro que no lo piden, y se inscribe la propiedad en el conservador, ahí el derecho a aseo quedó ahí, porque Sí, el problema lo vas a tener tú cuando entregues la propiedad, Tal cual. porque tú tienes que entregar todos los documentos pagados al día, el de basura, el de luz, de agua, de gastos comunes, etcétera. Al menos así lo entrego yo. Sí, Y con respecto a eso, que muchas veces cuando las propiedades estaban exentas de contribuciones, pagaban basura, ¿ya? sí. Entonces, hay mucha gente que tiene deudas de aseo, disculpen que voy caminando, está bien. de derecho de aseo, pero como después el avalúo subió, le empezaron a cobrar contribuciones. Y la gente confunde que desde que empezó a pagar contribuciones, claro, el derecho de aseo se lo cobran ahí, Ujú. pero cuando no pagaba contribuciones, entonces sí tiene que pagar basura. Todo Ya, el ojo mundo con paga basura, todo el mundo. sí, me parece bien. O sea, es súper importante pedir certificado que yo generalmente, si el banco no me lo pide, yo no lo solicitaba. Está bien saber Diana, eso. ahí lo importante es que si es que la propiedad tiene derechos de aseo y se hace la inscripción en el conservador y pasa inadvertido por cualquiera del banco, el corredor, los dueños, etcétera, al momento de hacerse la inscripción y que ya está
a nombre del comprador y se dan cuenta que hay derechos de aseo, en principio le correspondería pagar al dueño actual, ¿sí? Entonces ahí te Claro, generaría como un problema y un dolor de cabeza a ti. Entonces, para efectos de evitar eso, siempre, como decía mi abuelita, mejor que eso sobre que fa falte. Está bien, está Entonces es perfecto. mejor pedir, mientras más documentos pedirlo. tengamos para acreditar que la propiedad está limpia de toda Saneado. deuda, es mejor, porque así nos ahorramos el esfuerzo, el tiempo, un mal rato, que se afecte nuestro renombre como corredor y que después no nos recomienden Ujú. y demás, ¿sí? La otra vez tuve un cliente que tenía una deuda aseo así gigante, no sé, por 10 millones de pesos, no sé, nunca había ¿Ya? pagado aseo, yo creo. Y o sea, le pidió a la municipalidad la prescripción de la deuda, viste que las Sí, deudas prescriben. tal cual. Y con un abogado, no sé, finalmente pagó los últimos 3 años solamente de Ujú, la deuda sí, de aseo porque le haya prescrito. sí, Entonces, claro, se hace un juicio súper, o sea, es como un abogado y es bien sencillo el trámite. Como que mandan un escrito, en la municipalidad dice, piden que prescriban la deuda, la municipalidad dice que no al principio, después tiene que decir que bueno porque ya pasó el tiempo ujú, y la gente se compromete a pagar los últimos 3 años. tal cual. Por si acaso lo tienen como dato ahí, si tienen clientes Sí. con demasiada deuda, eso es una forma de bajar un poco la deuda. Incluso, Yasna, hay algunas municipalidades que ni siquiera se necesitan abogados como intermediarios, sino que tienen que ir como al registro, no me acuerdo el nombre exacto, pero es algo así como al registro de asistencia social de la municipalidad, ir con el asistente social y decirle como, oye, pasa esto, ya pasaron tanto tiempo, y se hace un formulario, se presenta y ya está como el perdonazo de esta deuda de aseo porque ya está prescrita. Así que súper buen dato, Yasna, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Ahora pasamos al sistema de impuestos internos y tenemos el certificado de avalúo fiscal. Es el simple. Eso lo puede pedir cualquier persona. Esto también es importante porque hay algunas municipalidades, algunas DOM, que necesitan o solicitan, no es que necesitan el certificado de avalúo fiscal detallado para la solicitud, a solicitud de algunos documentos como el certificado de vivienda social, como el DFL2 y algunos otros. Y esto solamente lo puede sacar el dueño, dueña, propietario, propietaria de la propiedad con su clave única en el sistema de impuestos internos, ¿ya? Y el certificado de avalúo fiscal lo que hace es que fija el valor fiscal para calcular finalmente los gastos notariales y las contribuciones. Después pasamos al certificado de deuda de contribuciones y también se descarga de manera gratuita en la Tesorería General de la República, donde se verifica si se deben impuestos territoriales y si es mucha deuda, en principio, como bien hablábamos, la propiedad podría ir a remate. Por último, el certificado de no expropiación del Serviu acredita, es algo similar a la expropiación municipal, pero acredita que el Estado y que no tiene planeado pasar una carretera tampoco por la misma propiedad. Y si ambos convergen, el municipal con el Serviu, estamos en buen camino. El registro civil ya lo abordamos. Dame un segundito, Jessica, para terminar esto, porfis. El registro civil ya abordamos el certificado de matrimonio y la importancia de esto. El certificado de convivencia civil habla de si hay una unión civil de por medio, que básicamente es lo mismo que el certificado de matrimonio, pero no están casados, sino que están en un acuerdo de unión civil. Y por su parte, el certificado de matrimonio implica que no hay ningún acuerdo de unión civil y no hay certificado de matrimonio. Ahora sí, Jessica. Mira, lo único que quería acotar algo ¿Sí? cortito, Por que supuesto. tal como dije antes que la tesorería no conversa con el Servicio de Impuestos Internos, yo siempre les sugiero a mis clientes que las contribuciones, cuando tienen cuotas impagas, Ujú. lo paguen a través de la misma tesorería, porque desde que paga la persona a través del Servicio de Impuestos Internos y llega la información a la tesorería, eso tarda una semana. Perfecto. En cambio, cuando tú lo pagas directo de la tesorería, eso queda en línea y tú quedas inmediatamente sin deuda. Era Mira, una acotación. súper buen consejo, Jessica. Gracias, porque eso también nos permite liberar más rápido todos los certificados y las deudas, finalmente. ¿Puedo acotar algo que me pasó hace poquito? Sí, por supuesto. Una propiedad que tenía deuda de contribuciones, pero había un convenio y se inscribió igual en el conservador. Me la inscribieron igual en el conservador. Ya, Porque el propietario que vendió, digamos, se comprometió, o sea, era hermano del que compró ujú, y se comprometió básicamente con el hermano a seguir pagando él la deuda de contribuciones, básicamente. ya, Y el conservador se inscribió con deuda, súper. Gracias. para que sepa. ¿Ven que sirve estas conversaciones? Porque nos van dando tips de cómo hacer la vida más fácil, finalmente.
Mira, quería Sí, yo Alejandra, por favor. preguntarte, me pasó una muy mala experiencia con una vez un terreno acá en la zona de Villa Alemana. Eran 16 herederos, ¿ya? Y resulta de que lamentablemente nunca se pusieron bien de acuerdo el precio. Al final yo puse un precio, nunca hubo compradores porque igual había toma, ¿entiendes? Había gente, entonces era Mm, súper difícil venderlo. Tenía compradores, pero cuando yo le decía que había gente en toma y por el asunto que habían matado a esta persona acá, sí, pues, ¿se acuerdan? Ya, sí, entonces se hizo esta mala fama. Y resulta de que yo aquí quedé como ignorante en ese sentido, porque no tenía la expertise, le quitó el fisco, porque debían muchas contribuciones. ¿A qué nivel, eso como tu abogada, qué nivel llega eso el fisco a quitarte el terreno? ¿A qué te refieres con qué nivel? Digamos, de deuda Cantidad de o tiempo, eso, años de cantidad de tiempo. deuda. Esto quería saber. Jessica. Mira, recuerden que en la pandemia había una propiedad que solo debía dos cuotas de contribuciones. No sé si te Mm, acuerdan, que fue en La súper Reina, comentada. tremenda casa en La Reina. Una tremenda casa Sí, que era una herencia sí, de la familia y dos cuotas y la remataron y la sí. remataron. Así, entonces pueden ser dos cuotas, depende, también depende un poco del interés que tenga no sé quién con respecto a la propiedad, porque ese caso fue súper bullado. Sí, salió en la noticia en todas partes. De hecho, esa es la respuesta que iba a dar Jessica, que siempre es un depende. Ujú. Depende de los criterios, si es que están informadas las instituciones de que hay una deuda, porque a veces ni siquiera como que les salta la alarma de que hay una deuda y puede deber infinito, puede ser que se llegue a algún acuerdo y que como también como que se repacte la deuda. Juan Carlos Artus, hola, buen día, ¿cómo estás? Juan Carlos, ¿tienes levantada la mano? Ahí abajo la mano. Entonces, ¿quién hacía la pregunta? Era Alejandra, depende, el caso a caso. Ya, pero ya, depende, pero Pero, eso, por ejemplo, pe- perdón, voy a decir deja, algo. Por ejemplo, cuando llegan los certificados de deuda de contribuciones, ya cuando llevas por lo menos 6 meses sin pagar, te llega como un aviso, entre comillas, del conservador de bienes raíces que dice que está como con deuda y que es posible que se pueda ir a remate. Pero la otra vez yo hablaba con una chica bueno, ¿cómo se llama? Del tema donde va a pagar las contribuciones. Y me decía que, me dijo, pueden pasar 2 años, me dijo fácil. O sea, cuando ya, un año como que es muy difícil que te lo rematen. Pero el tema, claro, es que si ahora hay algún interesado dentro de la gente que trabaja ahí y sabe que hay una propiedad y tiene movida, puede rematar como le pasó a la Casa de la Reina, que finalmente el que compró la casa era una persona que remató la casa, era una persona que trabajaba en el sistema. ya. Ya, y lo último, también me tocó otra propiedad que también era una abuelita, como no Ujú, sé, pues casi 90 años, ya está en ¿ya? incluso en un asilo, y la querían vender y resulta que cuando fui a la tesorería me querían dejar anotada a mí con esa deuda. Me dijo, usted se va a hacer responsable porque dije, no, yo soy la corredora, debía como, no sé, 30 millones. ¿Ya? Entonces dije, no, entonces ahí también, ¿qué pasa? No tienen el gobierno, si la dueña tiene 90 años en un asilo, no hay como consideración que vaya un familiar y diga, ¿sabe que ya mi mamá no puede pagar esto? La verdad, Alejandra, es que no me ha tocado eso pero voy a hacer la averiguación con el equipo para saber cómo se procede ahí, porque ahí es el Estado el que tendría que eventualmente dar alguna política. Juan Carlos, ¿sí? ¿Tienes la respuesta a la pregunta? Está silenciado, Juan Carlos. Juan Carlos está silenciado. ¿Ya puedo aportar algo a eso? Sí, Yasna. Lamentablemente el tema de las contribuciones es una deuda que si tengáis 100, 200 años, ahora recién, hace 2 años creo, 3 años, recién se está rebajando un poco la tercera edad, un porcentaje, dependiendo de la vivienda y de la cantidad de UEFs que valga. Mm. Si es de FL2, si creo que sobre menos de 130 millones, creo que te cobran no, parece que si es menos de 100 millones el avalúo, no te cobran, si es más de 100, te cobran el 75, te rebajan el 50, es caso a caso, pero así como eximir la deuda de años de contribuciones, no, imposible. De hecho, esa casa debería haber estado rematada, pero a veces se les pasa, pero no, la deuda no, esas deudas no prescribe.
Alejandra, déjame tu correo por el chat y te voy a responder la pregunta cuando lo evaluemos con el equipo. ¿Ya? ¿Ahora sí? Y Juan Carlos, ahora sí te escuchamos. lo último, es que yo sugiero, Disculpen, tomé demasiado anoche, por eso Mm. amanecí borracho. No, disculpen mi torpeza. Oye, mira, uno puede aportar desde la experiencia nomás que hemos tenido cada uno de nosotros. Sí. Con respecto, no sé si ya la respondieron, la pregunta anterior con respecto a las deudas de la tesorería y los remates. Ujú. Mira, lo primero que uno tiene que hacer, obviamente, cuando toma una propiedad, es ver si tiene deuda de contribuciones y en el estado en que están. Y si uno advierte que hay deuda de contribuciones y si esta deuda, digamos, está morosa desde hace mucho tiempo, eso es una alerta, porque muchas veces la tesorería o el Servicio de Impuesto Interno te notifica que se ha iniciado un proceso de cobranza y ese proceso de cobranza tiene varias etapas. Entonces, si los propietarios no han sido notificados o desoyeron esas alarmas, esas notificaciones y no le dan importancia, puede suceder lo que dijo la colega anteriormente, de que se acelere el proceso de remate. Pero eso tiene que ver precisamente con las notificaciones que hace la tesorería. Entonces, si uno te enteras de que te han notificado y te han notificado y te han vuelto a notificar y tú no has reaccionado, puede llegar que se acelere y se remate la propiedad. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con lo que decía anteriormente, con las notificaciones y con el estado actual de la deuda y de la morosidad. Por lo menos mi experiencia ha sido esa. Me ha tocado ver propiedades que tienen un alto monto de deuda de la tesorería, pero ¿qué es lo que he hecho yo? Yo he ido personalmente a la tesorería y la tesorería siempre te va a brindar la posibilidad de hacer un convenio de pago. ¿Ah? Entonces, bueno, esa es mi experiencia por lo menos, no sé si aporta en algo. Sí, Juan Carlos, por supuesto. Muchas Lo que gracias. pasa es que, Juan Carlos, lo que yo decía recién es que sí, claro, tú puedes hacer un convenio, el actual dueño puede hacer un convenio, pero tiene que aceptarlo el que está comprando, para que pueda inscribirlo en el conservador, porque si no lo acepta el que está comprando, no se inscribe. ¿Cómo hace esa? Pero Disculpa. yo me refería solamente al riesgo del remate, ¿ah? Porque muchas veces los bancos tampoco te aceptan el convenio, digamos. ¿Y cómo acepta el comprador, Yasna? Tiene que aceptar en la escritura? En la escritura y en la escritura y la promesa. O tiene que enviar un papel notarial bueno, a mí me lo hizo un abogado. El mismo abogado que hizo la inscripción envió un visto bueno del comprador, firmado ante notaría, que él sabía que existía esa deuda y que había un convenio y que igual aceptaba que la casa se inscribiera a su nombre. ¿Y eso se adjuntó a la escritura en el conservador? Al conservador. Lo que pasa es que ahí tuvo que detallar el convenio completo, ¿ah? O sea, fecha, valor, todas las cuotas que se habían puesto y todo eso te va puesto en la escritura. O sea, un trabajo de chino porque eran altas deudas, eran como 2 años de deuda, entonces cada contribución, estacionamiento, bodega, todo detallado. Te piden el estado de pago, digamos que tampoco podía estar atrasado en el convenio, pero igual se puede hacer. Sí, pero fíjate que es buen punto, y gracias por compartir esa experiencia con todos nosotros. Pero mira, es complejo el tema porque, por lo menos, con los bancos que yo he trabajado, que debe ser lo mismo que han trabajado ustedes, no me han aceptado el convenio porque se pone en riesgo la garantía hipotecaria. Porque sí, pero lo que pasa es que mi cliente compró el contado. Eso era... la deuda del acreedor bancario. Entonces, sí, no, lo que pasa es que compró el contado. Él compró el contado. Sí, cuando hay una deuda, digamos, él aceptó, pero compró el contado, exactamente. No, ahí sí, pero con el banco no te lo va a permitir, porque... Lo que pasa es que siempre me habían dicho que el conservador no inscribía nada que tuviera deuda. Y después averiguando con un abogado que se especializa como en temas de propiedades, me dijo, no, si se inscribe igual, y me contó el paso y lo hizo. Convenio, perfecto. Pero no hay una acreedor bancario, Yasna, y gracias, Juan Carlos. Vamos construyendo aquí desde la inteligencia colectiva, vamos a seguir avanzando en virtud del tiempo porque estamos justos en la hora. Aquí yo creo que le ha tocado ver un registro de propiedad vigente o la copia con vigencia de la propiedad. Este es el carnet de identidad donde dice de quién es la propiedad y cómo adquirió, ¿sí? Con el FOJA número y año nosotros vamos al conservador, ingresamos los datos y podemos tener este documento, que en Santiago sabemos que llega de inmediato,
¿ok? No sé si se ve muy bien, pero acá tenemos que la sociedad comercializadora Las Alpacas Limitada es dueña de la propiedad ubicada en calle Emilio Valls, no alcanzo a leer bien, Valse, número 680, que corresponde al sitio, número, bla, bla, bla. Después vienen los deslindes, al norte, al sur, al este, al oeste, y ahí está, al final vemos que la adquirió por compra a la sociedad comercial, no alcanzo a leer tampoco, limitada, de este domicilio según escritura de 24 de febrero, bla, bla, bla. Y nosotros después podemos ir al archivo judicial y llenamos los datos de el 24 de febrero del año 2000 algo, el notario tanto, la parte 1, la parte 2, a veces está el repertorio y a veces están las hojas, y con eso llega más fácil a encontrar el registro, a encontrar la escritura en el archivo judicial. Luego pasamos al certificado de hipotecas y gravámenes, que es el GB. ¿Qué alerta ven aquí? Si alcanzan a leer bien. ¿Qué les salta aquí como de alerta, como de bandera roja? Hay un embargo. Dos embargos. Dos embargos. Perfecto. Entonces, hay hipotecas, que primero hay hipotecas que están a favor del Banco Santander, y esto es normal. ¿Por qué? Porque se alzan al momento de vender y se pagan con la misma compraventa. Pero el embargo son una alerta roja. Aquí aparecen dos embargos decretados por el 25 juzgado de civil, y la conclusión legal de esto es que hay objeto ilícito en la venta. Una propiedad embargada no se puede vender. Esto es importante. Una propiedad embargada no se puede vender, a menos, y aquí hay una excepción a la regla de que no se puede vender, a menos que un juez lo autorice o que el acreedor alce el embargo. Entonces aquí la operación se encuentra detenida hasta resolver esto. Entonces por eso es importante, no me acuerdo quién hablaba, si tal vez Alejandra, que decía como, oye, pero todo esto lo podemos ver con el GP. Sí, efectivamente se puede ver con el GP, pero nosotros podemos también en esta entrevista inicial como ir tanteando terreno y después confirmar lo que nos dijo el dueño o dueña con este certificado de hipotecas y gravámenes. Después tenemos en la etapa de captación, vamos a abordar unas etapitas, donde hay documentos que nos aporta el vendedor, que es la copia de la escritura de compra-venta, si corresponde. Si la tiene, bien. Si no, vamos al archivo y lo solicitamos. En caso de que haya herencia, se tiene que pedir la posesión efectiva ante el registro civil, y también la inscripción en el conservador de la inscripción de la posesión efectiva en el conservador respectivo. También el certificado de avalúo fiscal detallado, que lo hablábamos antes, que solo se puede hacer con la clave única del propietario. Y también, si tiene deuda hipotecaria, que es lo que hablamos, es el certificado de liquidación de deuda emitido por el banco que facilitó la hipoteca. Después tenemos documentos que pueden gestionar ustedes como corredores, que es el certificado de deuda de contribuciones, que es gratuito, de la tesorería. La copia de inscripción en el conservador de bienes raíces, que en Santiago sale 4.600 pesos y llega de inmediato. Y el certificado de hipotecas y gravámenes, eso también es importante, el saldo insoluto de la deuda del banco. Yo lo tengo en mi Word, Jessica, lo tengo anotado para la siguiente capacitación poder decirlo, porque es un súper buen como nombre específico del documento que hay que solicitar. Así que muchas gracias. Y el certificado de hipotecas y gravames en el conservador de bienes raíces, que es el GP, sale 4.600 pesos. Y lo que yo les recomendaría es pedirlo siempre con litigio, que ahí sube 2.000 pesos más, así que sube 8.600 pesos. Pero es importante, mejor prevenir que lamentar, mejor que eso sobre y eso falte, ¿ok? Entonces ustedes le marcan pie en el GP y está la opción de con litigios, marcan el clic y queda con litigios. Hay algunos conservadores que el GP sale, no sé, 15.000 pesos, pero contiene toda la información, viene incluido los hipotecas, los gravames, la servidumbre, los litigios y todas las otras cosas por las que ha pasado la propiedad. Después tenemos la etapa de, seguimos en el estudio de títulos ahora, y los documentos que puede aportar el vendedor, que es la copia de la escritura de la compra-venta. Si hay herencias, también se pide la posición efectiva del conservador respectivo, la copia. Certificado de avalúo fiscal detallado con la clave del propietario. Si tiene deuda hipotecaria, la liquidación de la deuda hipotecaria
y voy a ir al nombre que nos decían por acá, el saldo insoluto de la deuda para saber todas las deudas que tiene una persona en un banco, junto con la copia del reglamento de copropiedad del edificio o condominio. Este es un poco, no sé si complicado de obtener es la palabra, pero depende de la administración del edificio, de la comunidad. Y en general cuesta que como hablando en francés, que lo suelten. No es tan fácil obtenerlo porque o no ven los correos o administran demasiadas comunidades. Entonces esto hay que empezarlo a pedir como de inmediato y intentar insistir desde ustedes como corredores y con el vendedor, como que hayan dos flancos de acción para pedir e insistir con esto, que es súper importante. Y también, por último, el certificado de deuda de gastos comunes emitido por la administración, que es una hoja que dice el propietario tanto tiene sus deudas de gastos comunes al día y una firma de la administración. Ahí, aquí sí. Y esto también es súper, súper, súper importante porque el mandato o poder implica que si hay un tercero que va a actuar en representación del vendedor, comprador, arrendador, arrendatario, tiene que haber un poder ante notario y en caso de que sea arrendamiento, basta con que sea autorizado ante notario, que el notario sea que digo así, aquí viene Jessica Muñoz a firmar, es ella, coincide con el carnet de identidad, sí, ok, pum, firma. Y eso después pasa al registro del notario. Pero para actuar en una compraventa es importantísimo que el mandato sea otorgado con escritura pública con las facultades necesarias, vale decir que en el mandato esté explicitado que puede comprar, vender a nombre mío, perdón, y que también podrá hacer las gestiones necesarias para actuar ante mí en el conservador y bla, 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 y todos los pasos que falten para completar la operación de compra-venta. También, en caso de que haya una persona en el extranjero, esto sí demora un poco más porque tiene que primero pedir una hora en el consulado chileno para que el cónsul o la cónsul les emita este certificado de mandato, el cual después se manda a Chile si tiene que apostillar y después inscribir en un conservador y ahí recién está operativo el mandato que se emite desde el extranjero. Jessica, por favor. Sí, dos cositas. Primero, Por supuesto, las que quieras. acotar con respecto a lo que habló delante Yasna Ujú, o Alejandra, no recuerdo. Cuando uno tiene una venta, que son muchos los herederos, ujú. yo lo primero que le pido a la gente es que nombren a uno como cabeza de toda la masa hereditaria, porque yo no me voy a entender con 16 personas y eso me Coordinarlos ha a todos resultado. para firmar. No, eso no Uf. es, eso es una locura, una pérdida de tiempo que no tiene sentido. Ujú. Entonces yo les digo, si ya son más de 3, ya, necesito que uno haga de cabeza y que los otros le den el poder, porque de lo contrario yo no puedo seguir adelante con la operación porque mi tiempo vale, ustedes no se imaginan, entonces la gente se organiza. Una vez vendí Sí. uno que eran 14 primos, ni siquiera eran hermanos, eran puros primos. 14. Porque el Opa. tío no tenía hijos, entonces, y todos se pusieron de acuerdo, uno Ah, vivía en Calama, otro en Copiapó, otro en La Serena, y todos le dieron el mandato solo a uno, y yo me entendí con ese. Eso ujú, una pequeña sugerencia. ujú. Y con respecto a los mandatos, les quiero comentar que, por ejemplo, ya me ha pasado en dos ocasiones, que la dueña de la propiedad es la mujer, ¿ya? Casada en sociedad conyugal. Pero como la persona compró, según la escritura, bajo el artículo 150, pero ese artículo no se inscribió en el conservador así, ¿ya? Oh, Entonces el marido es el administrador de sus bienes. Por lo oh, tanto, el mandato tiene que ir. Yo, Jessica Muñoz, autorizo a mi marido para que él, o sea, a través de él o a través de un tercero, se venda la propiedad ubicada y con santo y seña en tal calle, con ujú. tales deslindes, o sea, hay que poner específicamente para la venta. Esos mandatos generales generalmente me los han rechazado y no Sí, sirven. sí, sí, Tiene que sí, sí, ser sí. muy específico, que es para la venta de esta bien raíz. Y Tal cual. tiene que ir así, con santo y seña, pero la mujer autoriza Sí, para que el marido venda. sí. Esa era la acotación. Perfecto. Y eso es lo que queríamos llevar con las facultades necesarias, que tienen que estar especificados como para qué cosa, dónde, cómo, cuándo, en qué periodo de tiempo y un etcétera, que lo podemos trabajar también. Nosotros también hacemos en Legal Broker mandatos muy buenos. Y
Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por las intervenciones que creo que han sido increíbles. Nos permiten nutrirnos de la experiencia porque creo que esto es lo lindo como de estas instancias, contar casos reales, anécdotas o cómo de repente salvaron alguna compraventa con estas como tecniquitas que uno va adquiriendo a partir del tiempo y del bagaje en el corretaje, digamos. Entonces, ¿alguien que quiera dar algunas palabras finales, alguna anécdota que les pasó, como que sea memorable, en cuanto al corretaje estamos hablando, por supuesto? Solo una cosa. Muchas gracias ¿Sí? por todo. Y lo último, con respecto a los mandatos, me pasó que una Sí, persona mandó un mandato para vender un departamento, mi mamá en realidad, tenía un departamento y una casa en Antofagasta, que era herencia, y vendieron la casa con el mismo banco que yo, mandó un mandato que no tuvo ningún problema, y después el mismo banco le rechazó ese mandato para vender el departamento porque según él faltaba tenían que especificar muy rara la cuestión. Y tuvo que hacer otro mandato. Y tuvimos que alegar todo el tema diciendo, oye, pero si hace, no sé, 6 meses atrás se vendió un departamento que bajo las mismas condiciones, con el mismo mandato, no lo rechazó el banco. Entonces también depende mucho del que haga el estudio, del abogado que esté haciendo el estudio, porque algunos piden más y otros piden menos. Eso. Perfecto. Gracias, Yesna. Muchas gracias por tus aportes durante Michelle, toda la mira, sesión. ya, yo Alejandra, quería, ¿sí? sí, que tú dijiste que te dejara mi correo con respecto a Sí, la abuelita de 90 años. No, yo creo que sería bueno que para que quede todo en el grupo de gestión y propiedad, se lo ¿ya? mande a la Carolina y la A Carolina lo Carolina. reenvía para que todos aprendan qué se hace en ese caso cuando hay una abuelita de 90 años ya prácticamente incapacitada en pagar una deuda, encerrada en un asilo y que lamentablemente las hijas no eran como tampoco de trigo limpio y no lo hacían como correcto en pagar esa deuda. Entonces, ahí qué se hace porque figura acá la señora, ¿me entienden? Ajá, Netamente, ella es la dueña. ya. Una esa. Y dos, con respecto a la acotación que hizo Jessica de ese terreno que se fue a remate, lamentablemente aquí hay mucho el problema de la avaricia, porque si eran 16 herederos, pero dentro de esos 16 herederos hicieron una venta a una sucesión, entonces al final eran dos dueños, un dueño con 16 herederos y otro con una sucesión, ¿me entiendes? Hicieron como una, ¿cómo se llama esto? Que cortan un pedazo de terreno. Parcelación, cesión de Sí, derecho. cesión de derecho. Subdivisión. Claro, Ya. una sesión. Entonces era como. Entonces al final, ¿qué pasó? Que por la avaricia se lo fueron a la fisco porque nunca, como era un solo dueño en grande, digamos, que he comprado en ese tiempo, no sé, pues, 50 millones, pero resulta que eso después esos 50 millones se lo repartieron a esos 16 herederos, entonces no podían mandar solamente a los 16 herederos. Entonces aquí habría que depender de dos dueños, Mm. ¿me entiendes? Entonces esa fue la experiencia que al final se la remataron la propiedad porque Oh. nunca se pusieron de acuerdo. Así que eso, y Ya, gracias por Alejandra, todo. muchas gracias. Que Chao. tenga muy linda Buen tarde día y para que salgan todos. muchas ventas de muchas propiedades. Muchas Gracias. gracias, Michelle. Muchas Que gracias. estén muy bien. Un abrazo, chao. Chao, chao, chao. Chao, gracias. Gracias a ustedes por conectarse.